Nos vieron pequeñas cuando éramos gigantes, de Adrián Silisque. Reclutamiento. Tarabuco era un poblado que, por su difícil acceso, había permanecido aislado en el tiempo y en el espacio, lo que lo convertía en un sitio ideal para establecer nuestro nuevo hogar. Como si aún vivieran en la misma época de sus antepasados, sus habitantes mantenían intactas las costumbres, vestidos y ceremonias ancestrales. Era a ellos a quienes había que proteger. Y sin embargo, nos recibieron con grandes muestras de afecto y nos cedieron unas casitas de adobe donde vivir. Fue una lástima que Manuel no pudiera quedarse por más tiempo, porque a las pocas semanas había recibido instrucciones de Buenos Aires que solicitaban su presencia en Jujuy y se marchó hacia las tierras de los abajeños. En aquella ocasión no tuve el deseo ni el coraje de acompañarlo, porque el recuerdo de mis hijos encerrados como bandoleros aún estaba fresco y me llenaba de culpa y remordimiento. ¿Cómo iba a perdonarme si algo malo les ocurría? Los días fueron pasando así, sin demasiados vaivenes, y me acuerdo que lo que más me costó en aquel periodo fue acostumbrarme a dormir en el suelo, sobre apenas una o dos mantas. Casi un año duró la ausencia de Manuel, y durante ese tiempo iban llegando noticias de diversa índole, de las cuales una en particular conmovió mi espíritu y me hizo pensar en que mientras otros ofrecían sus vidas para defender nuestra libertad, yo me limitaba a esconderme en un desconocido paraje. Solo entonces me di cuenta de que en mi interior se había estado librando otra batalla y que el miedo me estaba ganando. Me había vuelto una cobarde. Y yo, que tanto detestaba a los rajados. En cambio, las cochabambinas de la Coronilla no habían huido. Al embajador enviado por Goyeneche, las mujeres respondieron que no se rendirían y que a falta de hombres serían ellas quienes tendrían la gloria de morir matando. Como era de esperar, Goyeneche ordenó a sus soldados que entraran a Cochabamba y la saquearan como se ordeña una vaca. Y si halláis resistencia, sea de hombres, mujeres o niños, acabad con todos en nombre del rey y de nuestro señor. Las mujeres cochabambinas, con sus rebozos atados a la cintura, resistieron con valentía durante 3 horas. Algunas abriendo fuego contra el enemigo, otras luchando con machetes o palos, pero ningún daño pudieron hacerle al numeroso ejército de Goyeneche. 30 mujeres murieron aquel día. ¿Te das cuenta? 30 patriotas que no dudaron en morir para que vos tengas libertad. Por eso, el 27 de mayo de 1812 debería ser recordado por todos los tiempos venideros como el Día de la Mujer Heroica. Vamos a formar un ejército, le dije un día a Juan mientras teníamos unos rebozos tejiendo según las indicaciones de una anciana del lugar. Pues habría que convencer a mucha gente, reflexionó. Tendríamos que reunir a unos 1000 soldados por lo menos. En ese momento se me escapó la madeja de las manos y la anciana, con asombrosa agilidad, la recogió del suelo y me la devolvió diciendo: sin hilo no hay tejido. Enseguida tomó la calgua del telar y la golpeó con fuerza, chequeando la firmeza de la trama. Un tejido demasiado tenso es igual de malo que uno demasiado flojo. Por eso hay que aprender a usar bien la calgua. ¿Vos sabés tejer? ¿Sabías entonces que la calgua no es otra cosa que una espada de madera? Con estas enigmáticas palabras en la cabeza, Juan y yo nos lanzamos a recorrer los poblados más cercanos, comenzando por un pueblo de mineros que tenía la fama de ser el infierno en la tierra. La reunión se realizó a escondidas en casa de un obrero que había pertenecido nada más y nada menos que a la Legión de Patricios y había sido destituido por Goyeneche y condenado a trabajar en las minas. En aquella pequeña habitación, que tal vez por eso se hallaba repleta, fuimos refiriendo toda clase de explotaciones, como el caso de los Cacha,
hombres que se dedicaban al transporte de las cosechas utilizando sus propios animales y que sin embargo recibían un pago tan injusto que apenas les alcanzaba para reemplazar a las bestias y nada les quedaba para alimentarse o vestirse. Otros se quejaron de las mingas convocadas por patrones españoles porque eran un claro abuso del trabajo colectivo, una manera disimulada de explotar al campesino, ya que al no pagar el salario correspondiente, los gastos del patrón resultaban muy inferiores al valor del trabajo realizado. Entonces nos preguntemos, les decía yo, ¿cómo nos juzgarán nuestros hijos, nuestros nietos y todas las demás naciones cuando vean que existimos en nuestra propia patria como si no existiésemos? ¿Qué dirán nuestros hijos cuando se pregunten por qué no les conceden ni las ciencias, ni educación, ni ningún otro arte que les permita manifestar su ingenio? ¿Qué les dirán ustedes cuando ellos se den cuenta de que no hicimos nada para darles el futuro que merecen? ¿Y acaso crees que no hemos luchado antes, carajo?, replicó un minero y enseguida blanqueó un vaso de aguardiente. Ahí comencé a entender que no era miedo lo que aquella gente tenía, sino falta de esperanza. Estas tierras están regadas de la sangre de nuestros antepasados, porque desde hace 300 años venimos intentando, sin éxito, deshacernos de los godos. Pero esta vez, hermanos, esta vez es diferente. Los españoles también han sido invadidos en sus propias tierras y ya no tienen la fuerza para sujetarnos. Y dinos, ¿qué ganaron los que se levantaron en Chuquisaca o en La Paz? ¿Acaso no están todos muertos? ¿Qué pasó con ese doctor Castelli que vino del sur? Dinos, ¿qué consiguieron? Y hubiesen conseguido mucho más si no fuera por la traición de nuestros propios hermanos, por la cobardía que a veces nos mueve, cuando tememos perder lo que más queremos. Pero yo les digo, compatriotas, que el miedo solo sirve para perder lo justo, eso que tanto pretendemos sujetar. Nadie pudo replicar mi alegato, porque de repente un ruido que venía de afuera nos alarmó y nos hizo callar como a niños aterrorizados. Pensé que tal vez alguien nos había traicionado y había dado cuenta a los chapetones. ¿De cuál mal parido se trataría? ¿Nieto? ¿Aguilera? ¿Goyeneche? En absoluto silencio, mientras los mineros iban agarrando hachas, martillos o cualquier otro objeto que encontraban a mano, Juan se dirigió a la puerta y la abrió con violencia. ¿Quién vive? La respuesta se hizo esperar. Los mineros tensaron sus puños listos para el ataque. Algo se movió entre las sombras y de repente... «Buenas noches, señores». La negra figura se confundía con la oscuridad, por lo que al principio fue difícil reconocerlo. «Me llaman y me llamo Rufus», saludó con gracia el negro, dejando ver su rostro a la luz de las velas. «Durante muchos años pertenecía a Agustín Nieto, pero gracias al doctor Castelli fui liberado de mi esclavitud y de mi sufrimiento». Le dimos la bienvenida y cuando Rufus explicó que él y numerosos negros y mulatos estaban dispuestos a pelear para defender los derechos que les habían prometido, aproveché la ocasión para decirles: «Despierten, compañeros. ¿Acaso estamos esperando que vuelvan a ponernos las cadenas? Cadenas que no son de hierro, sino de odio y maltrato». «Tratan a nuestros hijos como mercancía», se lamentó Rufus, sacando un recorte de un panfleto. «Como un costal de harina. Una carga de mineral vale 100 veces las carnes de un negro». Tomando el papel, Juan leyó: «Don Jaime Alsina Verges desea comprar una cría de negra ladina que sepa lavar y planchar con alguna perfección y coser algo. El que la quisiere vender se verá con él, previniéndose que la criada es para pasar a Montevideo». «¿Es así como queremos seguir viviendo?», dije levantando el papel en alto. «¿Es con este tipo de vejaciones que vamos a permitir que crezcan nuestros hijos? Por supuesto que no. Vamos a dar pelea, carajo. Vamos a unirnos al ejército patriota para que un día nuestros hijos puedan mirarnos a la cara y sentir orgullo en lugar de vergüenza».
Sí, exclamaron algunos. Hemos vivido como deudores en nuestra propia tierra, dijo con severidad el minero más viejo, que apenas llegaba a los 40. Luchemos por nuestros hijos, compañeros, habló otro minero con voz grave. Que nunca puedan decir que nacieron esclavos cuando nosotros estábamos vivos. ¡Viva la libertad!, gritó Juan. ¡Viva!, respondimos a una sola voz. Así pasamos los siguientes días y semanas visitando pueblos de agricultores, tejedores, pastores, constructores, los que después de un rechazo inicial terminaban abrazando la causa y se unían con entusiasmo al ejército que preparábamos para Manuel. Con la peregrinación de familias enteras que llegaban de a pie, en mulas o a caballo, Tarabuco dejaba de ser solo nuestro hogar y refugio para convertirse en el cuartel principal de los patriotas. En verdad, eran miles de personas a las que había que organizar de alguna manera, de modo que dispuse un entrenamiento obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Pero como no tenía ni idea de las rutinas necesarias, solicité al minero que había formado parte de la Legión de Patricios que me ayudara con semejante empresa. A lo que respondió que él no tenía un verdadero espíritu de mando y que prefería recomendarme a un tal Rómulo Loaiza. Rómulo Loaiza resultó ser un campechano de voz áspera, robusto y macizo, pero no gordo. Había servido bajo la protección del viejo Pizarro como cuidador de caballos de la Real Audiencia y había sido instruido como soldado en las mismísimas huestes de Goyeneche. La crueldad de estos chapetones no tiene límite y por eso, a la primera oportunidad, agarré a mi familia y nos escapamos. Desde entonces soy un fugitivo de la ley y no sería de extrañar que mi cabeza tuviera precio. La primera orden de Loaiza consistió en fabricar muñecos de paja y confeccionar nuestras propias armas. Obedientes, como verdaderos soldados, nos pusimos manos a la obra y en cuestión de días conseguimos un buen acopio de lanzas, hondas y boleadoras. La hora de combatir llegaría tarde o temprano y por eso hombres, mujeres y niños practicaban el tiro al blanco con las hondas que cada uno había tejido. Luego nos entrenábamos en el uso del sable, aunque al principio solo lo hacíamos con espadas de madera o con las calguas de los telares. Otros días yo les enseñaba a usar la boleadora para voltear cabras y cuando éstas caían patas para arriba nos hacían reír a todos. Ay, ¿cuándo volvería mi Manuel?